Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulisa Carelli Reyes Salinas. Formo parte de OEPSA, Organización Estudiantil en Pro de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es un honor para mí presentarles el primer Congreso Online de Hemofilia, el trasfondo de las enfermedades ligadas al cromosoma X, realizado por iniciativa propia en colaboración con mi amado equipo de trabajo dentro de OEPSA y los comités locales de AMEA con Hasler Macías y LEMEP con Marisol Alquicira, por conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia, buscando continuar con las actividades de fomento a la educación médica durante la contingencia por COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial. Iniciamos la primer ponencia del día de hoy a cargo del doctor Alfredo Rebollar Cruz. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, antes que cualquier otra cosa, por esta invitación. Es para mí de verdad un honor el poder ser parte de este congreso. Y pues yo les traigo el tema de hemofilia, diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención. Yo soy médico pasante de servicio social y pues como médico que está acostumbrado a hacer el primer contacto con los pacientes, me pareció interesante la propuesta de dar esta conferencia el día de hoy. Pero claro, hay que empezar por los objetivos, saber qué es lo que vamos a buscar dentro de la clase. Primero es conocer y comprender tanto la historia como la fisiopatología, las medidas de prevención, cómo diagnosticarla, qué tratamiento les vamos a dar a los pacientes y cuál es el papel o hasta dónde llega nuestro abordaje como médico de primer contacto. Y para terminar, entender de una manera global la enfermedad, sabiendo que existen otros factores biopsicosociales en la misma. Entonces, para comprender la enfermedad tenemos que empezar por entender su historia. Los primeros casos de probable hemofilia registrada en el mundo datan del año 2 a.C., con reportes de varios varones muertos durante la circuncisión. El término como tal se da en la época de transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la primera que se describe es la hemofilia tipo A. Ya para esta mitad del siglo XX se encuentra la proteína a la cual llamamos factor 8, y el resto se van a conocer hacia 1950. También es conocida como la enfermedad de la realeza debido a que el estudio comenzó a partir del estudio de la historia de por la reina Victoria, que sufrió una mutación de tipo espontánea. Como podemos ver aquí, tuvo un varón hemofílico que fue el príncipe Leopoldo, muerto por una hemorragia cerebral, y tuvo dos hijas portadoras que fueron las princesas Alicia y Beatriz. Posteriormente Beatriz se convertiría en reina. Y vaya, es importante el estudio de esto porque básicamente aquí fue donde empezó la propagación un poquito más a nivel mundial de la enfermedad. Como vemos, los hijos e hijas de la reina Victoria empezaron a juntarse mucho con familias importantes de otras zonas, como familias rusa, la Prusia y la británica y la propia británica. Y de hecho, hablando desde un punto de vista histórico, gran parte de la culpa de la caída del Imperio Ruso se le puede atribuir a la enfermedad, a la mutación relacionada con la reina Victoria. Obviamente tenemos que ver un poquito acerca de las generalidades. Ya vimos en la conferencia del día de ayer, si tuvieron oportunidad de entrar acerca de esto, vemos que es un trastorno de la coagulación de origen genético, el patrón hereditario es recesivo ligado al cromosoma X, y hablando del tipo de hemofilia A, hay alteración de los factores de coagulación tipo 8 y 9 para la hemofilia tipo B. Clínicamente son muy similares, ya hablaremos de eso. Es importante que no existe un modelo de contagio, eh, ni se puede adquirir, en el sentido de que no por estar en contacto con una persona con hemofilia, tú vas a adquirir la enfermedad. Y también, aunque hay un tratamiento, no hay una cura definitiva para la hemofilia. En este sentido, las mujeres siempre se protegen porque las mujeres pueden ser portadoras, pero son portadoras asintomáticas, salvo algunas deshonrosas excepciones, como son que tengan una inactivación inadecuada del cromosoma X o que tengan la suerte de además
ser síndrome de Turner, entonces al ser X0 siempre heredan el cromosoma X alterado. Pero en general las mujeres se protegen a sí mismas. Si tienen oportunidad de leer acerca de este tipo de herencia o de enfermedades mitocondriales, se van a dar cuenta que entre ellas las niñas se cuidan. Y la relación entre los tipos de hemofilia A y B es aproximadamente de 80-20, no importa qué literatura lean, siempre es más o menos esta es la proporción. Obviamente la incidencia va a variar. Lo que establece la Federación Mundial de Hemofilia es que la hemofilia tipo A tiene una incidencia de 1 en cada 10.000 y la hemofilia tipo B de 1 en cada 40.000 habitantes. Sin embargo, a nivel Latinoamérica las incidencias van a cambiar, porque no es lo mismo hablar de un país cuya población es muy grande, como el caso de Brasil, con más de 200 millones de habitantes y 10.000 personas o datos registrados de hemofilia, comparado, por ejemplo, con una población relativamente pequeña, que sería, por ejemplo, la de Venezuela, con 27 millones de habitantes, y los 1.000 casos. Realmente la relación no siempre se obedece. Ahora, hablando este, de la herencia ligada al cromosoma X, hay que entender cómo se transmite la enfermedad. Entonces, en el primer ejemplo del lado izquierdo, lo que ustedes ven es qué pasaría si tienes a un padre sano con una madre portadora de la enfermedad. Entonces, lo que pasaría es que por cada hija, el papá les va a pasar un cromosoma X sano. No hay de otra, no les puede pasar el Y. Mientras que la madre les va a pasar el cromosoma alterado, por lo cual en una madre portadora hay 50% de posibilidades de que la hija sea portadora asintomática y otro 50% de que la mamá le pase un cromosoma X sano y no sea portadora. En el caso de los varones, el papá siempre les va a pasar el Y la mamá les va a pasar ya sea un cromosoma X alterado o un cromosoma X sano. Entonces también hay 50% de posibilidades de tener o no la enfermedad siendo varón. En el caso de que tengamos una madre sana con un padre con hemofilia, va a cambiar un poquito la dinámica. Entonces, en el caso de las mujeres, lo mismo, el papá no puede más que pasarles el X que va a estar alterado, razón por la cual siempre van a ser hijas portadoras de la enfermedad. Y en el caso de los varones, siempre se les da el y la X de la madre, que es no portadora, pues va a estar sano, por lo cual hay un 0% de posibilidades de que los hijos sean portadores. Es importante recalcar que esto no quiere decir que forzosamente no pueda surgir una mutación de novo. De hecho, la Federación Mundial lo que estima es que del 70 al 75% de los pacientes con hemofilia tienen algún antecedente heredofamiliar de la enfermedad. Quiere decir que un 30%, que es un porcentaje bastante importante de pacientes, desarrollaron la enfermedad como una mutación de novo. Ahora, la fisiopatología de la enfermedad. Para hablar de esto es importante recordar lo que es la cascada de la coagulación en sus dos vías. Recordar que hay una vía intrínseca que es propia del tejido afectado y una vía de factor tisular o extrínseca que requiere de un trauma o que se rompe el endotelio vascular para empezar. No voy a ahondar demasiado en esto, solo quiero que vean las secuencias, que aprenden a diferenciar bien una de otra y cómo al final cualquiera de las dos vías termina en la activación del factor 10, que es el inicio de la vía común. Entonces, la vía del factor tisular o extrínseca empieza con un trauma o un daño al endotelio, lo cual va a activar el factor tisular o factor 3. Para activar el factor 7, forma un complejo que se llama factor 7A, factor tisular, y al cual se le va a agregar el factor 10 inactivo y calcio. A este complejo de factor 7, factor 10 y factor tisular se le conoce como tenaza
Y aquí llegamos a la vía común, como factor 10 activado. La vía de activación por contacto tienes la superficie dañada, superficie nada más. Y entonces se activa el factor 12 de la coagulación. El factor 12 activado activa a su vez al factor 11, el 11 activado a su vez al factor 9 y el factor 9 activado en conjunto con el factor 8 y calcio también crea un complejo que también se llama tenaza que ayuda a activar el factor 10. Aquí es en donde ambas vías se conjuntan y el factor 10 activado por acción de la protrombina, que es el factor 2, y el factor 5 activado por la proteína C activa, que estas son proteínas de las propias plaquetas, va a activar la protrombina en trombina O2 activado. Y hasta aquí esto va a ayudar a que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Hasta este momento estaríamos hablando de la formación de un tapón primario. Recordar que para reparar un vaso existen varios mecanismos. El primero es una vaso que haya mayor fuga de tejido vascular. Después una agregación, que es todo este proceso hasta este momento que les he explicado, que es que las plaquetas empiezan a aglomerarse unas con otras a través de la proteína 2A3B, crean una pequeña red entre ellas, pero es muy inestable, es como una telaraña. Entonces, para esto la fibrina requiere del factor 13 ya activado o factor estabilizador de la fibrina para formar un coágulo de fibrina entrecruzada que ya es propiamente como hacer una pequeña sutura a nivel molecular, crear un tapón secundario y así hacer una hemostasia efectiva. Básicamente es como una ficha de dominó, una serie de pasos que van a permitir evitar la pérdida del material vascular. Ahora, la hemofilia tiene grados de severidad, como acá en México decimos que hasta entre los perros hay razas. Entonces, no todos los tipos de hemofilia se van a presentar igual, inclusive si en una población tenemos una cierta cantidad de pacientes tipo A o tipo B, no quiere decir que entre ellos siempre va a ser igual su enfermedad. Entonces, la Federación Mundial de la Hemofilia se encarga de clasificarla en leve, moderada y severa, y esto va a depender del grado del factor faltante. Es decir, vamos a tomar el nivel de factor normal como un 100%. Una leve quiere decir que tienes del 6 hasta el 50% del factor. Pues, entonces estos pacientes sí sangran, pero generalmente son por lesiones bastante fuertes, por cirugías, por inyecciones mal administradas y pueden tener problemas de sangrado muy menor. Y es muy extraño que tengan sangrados en las coyunturas, en las articulaciones. La moderada tenemos un nivel de factor del 1 al 5%, pueden sangrar con lesiones leves, por lo general tienen ataques de sangrados, principalmente sangrados nasales, una o dos veces por mes cuando mucho, y estos sí pueden llegar a tener episodios leves de sangrados en las coyunturas. Y severa quiere decir que prácticamente no tienen factor. Del 1% o menos, estas personas sangran sin ninguna razón 2 o más veces a la semana y tienen sangrados en las coyunturas. Este tema del sangrado en las coyunturas es interesante y es prioritario de diagnosticar porque suele tener alteraciones crónicas y degenerativas para los pacientes. Entonces, las hemorragias articulares es de los síntomas más frecuentes y por orden lo más normal es encontrarlas en las extremidades inferiores, rodillas, tobillos y rara vez en los codos. Dependiendo del nivel de sangrado que se tenga, el paciente empieza con un ligero y posteriormente dolor y rigidez en la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata, lo que va a pasar es, hay sangrados, empieza a haber una atrofia de la cápsula sinovial, deja de haber la producción de líquido sinovial y esto forma primero tumores y después limitación de la función y dolor en la articulación.
Entonces, pero así como hay lesiones y sangrados a nivel de las coyunturas, a nivel articular, también los hay a nivel muscular. Estos son más importantes y son más complicados de tratar tanto para el personal médico como para el propio paciente. Estos se pueden dar debido a traumas, debido a inyecciones, debido a factores externos. Y en los casos de hemofilia severa pueden suceder sin ninguna razón aparente. Y la incidencia, de acuerdo a la localización de las hemorragias, como dijimos, prácticamente todas, la mayoría van a estar en tobillos, rodillas y codo. Seguiríamos en hombros, caderas. Las musculares representan un 20%, algunas otras que no se pueden clasificar en ninguna de estas dos, 10%, y las del sistema nervioso central, que son las más letales, por debajo del 5%, afortunadamente. Lo que les decía acerca del sangrado, hay una inflamación sinovial. Como hay sangrados recurrentes, siempre va a haber cierta recidiva o cierta sangre que se queda dentro de la articulación. Esto genera hipertrofia sinovial, pinzamiento, que se refiere a la pérdida de la producción de líquido sinovial, y finalmente artropatía. Y la artropatía hemofílica es un apartado del que podríamos hablar muchas horas más. Además de esto, también puede haber la producción de falsos tumores o pseudotumores de este material de sangrado recidivante, y esto predispone a un paciente con hemofilia a fracturas. Ahora, como médicos de primer contacto, no nos corresponde ser unos expertos a nivel inmunológico, molecular o de tratamiento de la hemofilia. De hecho, a ustedes como médicos o estudiantes de la salud a nivel de pregrado, y realmente el objetivo principal de esta ponencia es que ustedes quiten esta imagen en primer lugar. Ustedes como médicos de primer nivel los van a ver, y sobre todo los pacientes más grandes, como médicos inexpertos, y los van a ver como practicantes o como estudiantes, a pesar de que ya estén en un internado médico o que estén en su servicio social. ¿Cómo vamos a quitarnos o a quitarles esto a los pacientes? Bueno, con conocimiento. Yo les puedo decir, yo a mis 25 años, mis pacientes de pronto piensan que soy estudiante porque me ven de 20, yo tengo 25 años y me ven de 20, de 22, pero les puedo asegurar que una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi servicio social es que mis pacientes pidan consultas posteriores conmigo, que desde caja me digan, doctor, hoy tiene mucha consulta, pero es que todos los pacientes querían pasar con usted. ¿Vale? Eso habla de calidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues para eso está SCOME, para eso tenemos educación médica. Entonces, como les digo, muchas veces, incluso como internos, aunque van a tener residentes y médicos adscritos, les va a tocar ser el primer contacto con el paciente y ser los primeros educadores, especialmente si ven que son buenos en su práctica médica, les van a tener confianza, tanto sus adscritos como sus residentes, de dejar de ser el interno pendientero que solo llena solicitudes y lleva laboratorios, y les dan chance incluso de a lo mejor quedarse un rato solos en la consulta, entrar a cirugías y hacer muchas cosas más. Pero si quieren eso, tienen que estudiar. Como médico de primer contacto ya en el servicio social, a veces les va a tocar estar completamente solos. Hay algunos centros en donde ni siquiera van a tener enfermería. Entonces, en estos tipos de lugares muy rurales, los pacientes tienen todavía una confianza ciega en lo que ustedes les digan. Todavía está esto establecido de que hay 3 palabras que son inapelables, que son las que diga el médico, las que diga el líder religioso y las que diga el maestro. Entonces, la importancia de ustedes como médico de primer nivel o médico de primer contacto es educar. Actualmente el enfoque de la OMS nos obliga a pensar en una medicina preventiva antes que curativa, y entonces por eso nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el diagnóstico oportuno y en el tratamiento, y que ustedes aprendan cuándo referenciar, porque el tratamiento de este tipo de pacientes no es de un médico de primer contacto. Está muy bien que ustedes se vuelvan unos másters en todos los temas que quieran, pero también conocer sus limitaciones. Ahora, en general,
en todo el mundo siempre se van a encontrar con esta disyuntiva, que es lo que les digan las guías de práctica clínica. Esta es una mexicana, pero cada país expide las propias contra lo que digan las guías internacionales, en este caso las de la Federación Mundial de Hemofilia. Investigando, haciendo esta ponencia, me di cuenta de que específicamente en este tema de hemofilia, ambas se conjuntan muy bien, por lo que no vamos a tener como mucho problema en este sentido. Ahora, también es importante que ustedes derriben ciertos mitos que hay en torno a los pacientes con hemofilia. Por ejemplo, un paciente con hemofilia, especialmente los tipo A, no mueren de sangrados externos. Es decir, no porque se cortó con un papel, con un cuchillo, que tuvo un accidente, no sé, arreglando el carro, se va a morir de eso. Pues los pacientes con hemofilia no sangran más. El problema y lo inquietante con estos pacientes es que sangran durante mucho tiempo, porque son incapaces de crear un coágulo de fibrina que sea estable y que les permita detener esa hemostasia, por lo cual cuando tengan un sangrado agudo, lo primero es medios físicos, poner compresión externa. En segundo lugar, un paciente no cambia su grado de severidad con el tiempo. Si un paciente tiene hemofilia leve, va a tener hemofilia leve toda su vida con, sin y a pesar del tratamiento que nosotros le demos. Es falso que si a lo mejor ustedes detectan a un paciente con hemofilia y ya tiene 30, 40 años y cuando lo detectaron tiene una hemofilia moderada, no quiere decir que en algún momento fue leve y por la falta de tratamiento se le estuvo complicando. Y vamos a hablar un poquito más acerca de mitos y realidades de los pacientes con hemofilia al llegar a la parte del aspecto biopsicosocial de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Yo he tenido la oportunidad de ser asesor de las unidades de bioquímica e inmunología en mi facultad, y esto es algo que les pido a mis alumnos que siempre se lleven. Ustedes los puede atacar un perro, pero si no saben cómo se ve un perro, cómo ladra un perro, cómo muerde un perro, van a llegar al centro de salud, al hospital donde los atiendan y no van a saber qué los atacó. Entonces, lo más importante para hacer el diagnóstico de esta y cualquier enfermedad es que ustedes tengan una buena base teórica. Ciertamente los pacientes los van a seguir buscando y lo que los resuelve va a ser su parte práctica, pero no podemos desenlazar una de la otra. Y en segundo lugar, hay una frase que me marcó, que me dijo uno de mis doctores que más aprecio, que más admiro, que tuve durante la carrera y que yo les pido a mis alumnos que se lleven casi como un mantra de vida, o por lo menos para la práctica clínica. La clínica manda. Ustedes no van a ser médicos que diagnostiquen laboratorios o que diagnostiquen gabinetes. Por favor, chicos, quiero que ninguno de los que estén aquí se vaya y sea de esos doctores que piden química de 46 elementos para ver qué se encuentra. Entonces, recuerden siempre, 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 esta parte teórica tiene clínica de hemofilia, pues probablemente es hemofilia. Y con base en los datos clínicos que ustedes tengan acerca del interrogatorio y de la exploración física exhaustiva que le van a hacer a su paciente, entonces sí, mandan laboratorios, mandan gabinetes para confirmar o descartar ese diagnóstico o los diagnósticos que ustedes ya conocen, que ya tienen en la mente. La primera parte, que es lo más fundamental de esto, es la historia clínica del paciente y la historia clínica familiar. Como ya les dije, del 70% o más de un paciente con hemofilia tiene una historia familiar de sangrados recurrentes. Obviamente, pues es importante indagar en esto para poder dar un tratamiento oportuno. Y la Federación Mundial de la Hemofilia lo que recomienda es hacer este diagnóstico para empezar tratamiento antes del año de edad. Vamos a ver algunas pruebas de laboratorio que se hacen tanto
a nivel in vitro como, perdón, a nivel inútero, como ya un paciente nacido, digamos. Entonces, la clínica va a variar también de acuerdo a la edad del paciente. En un recién nacido, que por ejemplo ustedes eventualmente van a rotar por neonatología en su internado, que ven que sangra incontrolablemente del muñón del cordón umbilical, bueno, eso no es normal. El simple pinzamiento tendría que ser suficiente para controlar esa hemorragia. En su consulta como médicos pasantes van a ver básicamente embarazadas, viejitos y niños, y seguramente se los habrán dicho, yo se los puedo confirmar. En los lactantes, pongan mucha atención al momento de la dentición. Estos pacientes sangran y sangran de una manera exagerada cuando les están saliendo los primeros incisivos. Y obviamente al momento de ponerles las vacunas, se les queda un hematoma, hagan de cuenta que los hubieran golpeado. Diagnóstico de sospecha desde ese momento, por favor, chicos. Y pues ya en pacientes más grandes, en edad escolar para arriba, lo más importante son a nivel de las coyunturas y sangrados musculares inexplicables. Esto es lo que nos dicta la guía de práctica clínica. La verdad es que yo no soy muy fan. En lo personal me gusta más leer artículos y algunos otros casos clínicos o cualquier otra cosa, pero bueno, sobre todo para chicos que aspiren a una especialidad o una residencia médica, tienen que saberse esto religiosamente. Entonces, la primera fase del estudio incluye una biometría hemática completa. Realmente lo que más nos importa de aquí es el nivel de plaquetas, es decir, el corroborar que esos sangrados no sean por alguna otra causa. Y tiempos de coagulación, el tiempo de sangrado, de trombina, de protrombina, y este es lo más importante, es el TTPA o el tiempo parcial de tromboplastina activada. Si bien no es el gold estándar, porque todas las guías y la propia Federación Mundial te van a decir que el diagnóstico de hemofilia es clínica, este TTPA es fundamental porque evalúa justamente la vía de la coagulación que está afectada en la hemofilia, ¿vale? Por eso es súper importante. De verdad, chicos, si a lo mejor su paciente no está en posibilidades de hacerse todos los estudios o cualquier cosa, lo mínimo, mínimo indispensable que deben de pedirle es plaquetas dentro de la biometría, TTPA y TP, ¿vale? Si este TTPA es mayor a 10 segundos en relación al testigo, que este puede variar un poquito en relación al laboratorio, prácticamente tienen su diagnóstico, obviamente con su clínica de respaldo. De la segunda fase, ya es detectar los niveles de factores faltantes. Realmente como médicos de primer contacto no van a llegar acá. Si tienen oportunidad de hacer su internado médico en un hospital de tercer nivel, les voy a decir, van a aprender muchísimo. Yo me fui a un hospital que es de referencia a nivel estatal, que tenía servicio de muchísimas cosas, especialidades y subespecialidades, y esto me permitió ver muchísimas cosas que yo sé que otros chicos en su internado a lo mejor no tuvieron chance de poder ver dentro de eso, aspirados de médula y esta determinación de factores coagulantes. Y es de verdad una cosa muy, muy padre poder estar en este tipo de hospitales. Yo les doy un consejo, busquen el mejor hospital para hacer su internado, porque de verdad no se compara ese año con 5 o 6 años que hacemos antes de la carrera en cuanto a los conocimientos extras que pueden llegar a tener, ¿vale? Y bueno, ya la determinación de inhibidores también ya es una cosa en la cual muchas veces ni siquiera medicina interna se mete, ya lo hace propiamente hematología. Y bueno, ahí les dejo si quieren tomar un screen o cualquier cosa para que se lo lleven, sobre todo aspirantes a residencias. El algoritmo diagnóstico. Algo padre que tienen todas las guías de práctica clínica es esto. Ok, a lo mejor en el momento no tienes el tiempo o te da flojera leer toda la guía. Bueno, puedes irte a la parte final y tienes los algoritmos. Esto está hecho para médicos que necesitan ser, o que son muy flojos o que necesitan ser muy prácticos. Entonces, haces tu historia clínica exhaustiva. Revisas que haya historia familiar de hemorragia en los varones.
Si no la hay, ok, revaloras. Algo no está checando con lo que tú sospechas y lo que el paciente se está refiriendo. Si aún así, neta, todos les digo, tenemos limitaciones. Si aún así el hámster no te da para llegar a un diagnóstico de certeza, ok, refiérelo a medicina interna. Ahorita vamos a ver cómo se hace una referencia también. Obviamente yo sé que ustedes no lo van a hacer como en el futuro inmediato, pero espero que en algún momento de su vida les vaya a servir. Ok, su paciente, ¿tiene historia de hemorragia? Sí. ¿Tienes hemorragia espontánea o postraumática como equimosis, hematomas, hemartrosis? Sí, ok. Lo que ya les dije, los estudios mínimos, que son los tiempos de coagulación, la cuenta de plaquetas, y el algoritmo nos dice que también saquemos el factor 13. El factor 13, acuérdense, es el factor que estabiliza la fibrina para poder formar un coágulo secundario, que es el efectivo, el que realmente sella la herida. Entonces, ¿tiene tiempo de coagulación prolongado mayor a 10 segundos? Sí. ¿Es el TTPA? Ok. Hasta aquí llegan ustedes como médicos de primer nivel para hacer la dosificación del factor 8 o el factor 9. Ahora, si son médicos de primer nivel y quieren agilizar las cosas y sus pacientes son ricachones y tienen toda la posibilidad de sacar su determinación, ok, pídensela y va mejor valorado para cuando llegue a un segundo o un tercer nivel de atención. No tiene tiempos de coagulación prolongados, ok. Aquí te marca directamente el dosificar el factor 13. Lo que yo les diría es, ok, revisen otros datos clínicos de su paciente, revisen la cuenta plaquetaria, a lo mejor ese es su problema, a lo mejor el paciente tiene una anemia. Recuerden que dentro de la cascada de coagulación, y perdón, se me olvidó decírselos, tanto el calcio como la vitamina K son cofactores muy importantes. Recuerden que los cofactores son fundamentales para que una enzima funcione. Tú puedes tener todo el sustrato de esa enzima, que en este caso serían los factores que actúan como proenzimas, es decir, los factores inactivados, y aunque los tengas, sin tu cofactor no va a pasar nada. Entonces, quizá tienen un paciente que tiene avitaminosis, que requiere vitamina K, y ustedes ya le hicieron todo el protocolo como hemofílico y solo necesitaban inyectarlo. Revisen las cuentas plaquetarias, revisen cómo está. A lo mejor no se dieron cuenta en el momento porque se asustaron de que llegó sangrando y resulta que su paciente estaba ictérico. A lo mejor su problema más bien es hepático y por eso no puede generar los factores de coagulación. A lo mejor misma situación, se espantaron y no se dieron cuenta que tiene fascis renal. A lo mejor el problema es que sí, genera estos factores de coagulación, pero los tira por el riñón, ¿vale? No, se los tengo que decir así porque viene así el algoritmo, dosifiquen el factor 13, pero también revaloren, estén constantemente dudando de lo que ustedes mismos están haciendo hasta que lleguen a un diagnóstico de certeza. Esto les va a ayudar bastante. Le dosificas el factor 13 y lo referencias a hematología, ¿no? Listo. Si tienen posibilidad de dosificar el factor 8 o el factor 9, pues ya, lo que vimos desde el inicio de la teoría. Si tiene deficiencia de factor 8, hemofilia A, ya vimos grados de severidad. Si tiene deficiencia de factor 9, es hemofilia B, ya vimos grados de severidad. Y si tienen toda la posibilidad de hacer esta integración clínica hasta este momento, pueden pasarlo directamente a un centro de hemofilia o a hematología y neta les van a aplaudir por haber hecho todo tan certeramente. ¿Por qué la importancia de los tiempos de coagulación? Pues ya se los había dicho, el TTPA, el tiempo parcial de tromboplastina activada, aquí puse una T más, evalúa dos vías, tanto la intrínseca como la común. Lo podemos resumir como el tiempo en que se forma un coágulo. Un coágulo primario. Y pues indirectamente podemos hablar de que nos mide el factor 7, 9, 11 y 12. El TP nos va a medir, por otro lado, la vía extrínseca, es decir, la que es del daño tisular. Y la vía común, como es el fibrinógeno, el factor 5, el factor 7, que es factor 8, perdónenme, y el factor 10. Y también, y cuando está alterada, lo primero que tienen que pensar es en problemas hepáticos. Y como ya les dije, también chequen lo renal. Esto está un poquito más resumido. Acuérdense, aquí está la vía intrínseca. Esto es lo que va a medir el TTPA.
y el TP, la vía extrínseca y la vía común. Esto quiere decir, no sé si se habrán dado el tiempo de analizarlo así, que los pacientes con hemofilia A o B sí forman coágulos, sí tienen agregación plaquetaria. Por eso los pacientes con hemofilia no se mueren de sangrados pequeños. De hecho, es tan efectiva, entre comillas, la primera parte de la formación y la agregación plaquetaria, que si por ejemplo se cortan con un papel, sí pueden tener ciertas interleucinas proinflamatorias, especialmente interleucina 8, para ayudar a detener esa hemorragia. Lo que realmente mata y preocupa de los pacientes con hemofilia es el tiempo. Recuerden eso, todo es alrededor del tiempo de sangrado y nos preocupan más las hemorragias a nivel muscular y a nivel de las coyunturas. Llévense eso. Ahora, ¿se puede saber si un bebé va a ser hemofílico? Pues claro que sí. ¿Qué es lo primero que deben de hacer o qué es lo primero que harían? Y espero que allí en donde estén piensen la historia clínica. Y es que si ustedes evalúan bien la historia clínica de sus pacientes, van a llegar a un diagnóstico de sospecha o incluso un diagnóstico de certeza desde antes de que el bebé llegue a este mundo. Y esto no solo para sus pacientes, no se esperen a que el paciente llegue ya con un sangrado. Si ustedes están viendo el control prenatal de una mujer embarazada, desde allí empiecen a investigar este tipo de cosas. ¿Vale? Ahora, ¿qué pruebas podemos hacer? La amniocentesis, que es la más utilizada. De hecho, esta se utiliza no solamente para el diagnóstico de la hemofilia, sino que más comúnmente para determinación del sexo del bebé, independientemente de los datos ultrasonográficos. Se puede hacer de la semana 14 a la 18, los resultados están en 2 a 4 semanas, y utiliza dos técnicas, que son la PCR, la hibridación in situ, que son pruebas inmunológicas que tienen una alta sensibilidad de un 94%, ¿vale? Como ven aquí, es básicamente utilizar una aguja para sacar líquido amniótico del medio, obviamente supervisado por un monitor que nos permite darnos una idea de la situación del bebé y para no lastimarlo a él, ¿vale? Ventajas de la amniocentesis, que es no invasivo para el producto y que se puede hacer relativamente temprano en el embarazo. Luego sigue la CBS o biopsia de vellosidad coriónica. Esta tiene la ventaja de que se puede hacer un poquito antes de las 9 a las 12 semanas y que trabaja directamente con una prueba de DNA y los resultados están mucho antes, en 10 días. Como ven, este es un método sí ya bastante más invasivo, con ayuda de un espejo vaginal o patito, como les dicen, se va a tener acceso al saco y se va a tomar una biopsia directamente del corión. ¿Vale? Obviamente también está un monitor un monitor fetal para tener una idea de la relación del bebé. Está reservado para pacientes con antecedentes de hemofilias graves. ¿Por qué? Porque obviamente el binomio, tanto la mamá como el producto están durante todo el embarazo en constante riesgo de pérdida, pero también porque al ser un método bastante invasivo, tienes un riesgo de producir un aborto en ese paciente, ¿vale? Y la prueba PUPS, que es la muestra percutánea de la sangre del cordón umbilical, pues como dice su nombre, tú vas a hacer igual mediante método invasivo, buscar la relación, buscar con el apoyo de un ultrasonido el cordón umbilical, extrae sangre venosa, pero esta tiene la desventaja de que necesitas un producto ya un poco más crecido, mayor a 20 semanas de gestación, y obviamente con el sexo confirmado. No vale la pena hacer estas pruebas si tú ya sabes
que el producto va a ser una niña, porque incluso si tiene hemofilia, va a ser portadora asintomática. Los resultados del PUPS están en unos cuantos días, de 2 a 7 días, y la desventaja de este es que no detecta todos los niveles de hemofilia. Si tienes una hemofilia tipo B leve, es rarísimo, es prácticamente imposible que el PUPS te lo pueda dar. Finalmente, para terminar con esta parte de diagnóstico, también se puede dar, una vez nacido el bebé, el extraer la muestra de la sangre del cordón, similar a un PUPS, pero ya con el bebé fuera. Pero siempre hay que considerar esto: el factor 9 en cualquier recién nacido es menor en comparación del que va a tener el resto de su vida, porque apenas lo va a estar empezando a desarrollar. Por esto se tiene que, si van a hacer esta prueba, lo tienen que hacer en 2 pasos. Uno al nacimiento, pero sabiendo que va a ser que siempre es menor, lo tienen que repetir de los 6 a los 12 meses de vida del pequeño. Y entonces sí, poder revisar el comportamiento de una y otra prueba, comparar ambos en relación con los niveles que debería de tener para su nivel de desarrollo y de edad, y podemos dar entonces sí un diagnóstico temprano de lo que es la hemofilia. Ahora, hablando del tratamiento, el tratamiento tiene que ser muy lógico. Yo siempre les digo que la medicina es lógica si la entendemos, y de verdad se van a dar cuenta. ¿Cuál es el problema con los pacientes con hemofilia? Les falta factor. ¿Cuál es el tratamiento, el gold estándar para tratar la hemofilia? Ponles ese factor que les hace falta. Es así de sencillo. Entonces, ha habido a lo largo de la historia varios avances en el tratamiento de la hemofilia. En los primeros casos reportados, o mejor dicho, ya estudiados propiamente como hemofilia, y que les faltaba algún factor de la coagulación que en ese momento no entendíamos qué era, la expectativa de vida de los pacientes era muy baja. Era alrededor de los 12 a los 16 años los que más vivían. Entonces, en 1916 se empieza la administración intravenosa del plasma fresco. En ese momento no existía como tal el plasma fresco congelado como hoy lo tenemos, sino que lo que se hacían eran transfusiones masivas para reponer los niveles de anemia que obviamente tenían estos pacientes. No fue hasta 1936 cuando se logra separar el plasma para desarrollar precipitados a partir de un concentrado total de sangre, y empieza como el auge del tratamiento real de lo que es la hemofilia, y a partir de aquí empiezan a subir los años en relación a la expectativa de vida de los pacientes, tanto así que para los años 30 a 50, 60 ya superaba los 40 años de edad, que era un avance muy significativo en relación a estos pacientes. Para 1965, Judith Graham Poole, no tengo idea de qué estaba pensando en ese momento, pero le dio por empezar a congelar y descongelar estos precipitados de plasma, y se dio cuenta de que podía aislar de cierto modo los factores en este plasma fresco a partir de estarlos congelando y descongelando, y así nacen los crioprecipitados, y así permite también conservar el factor durante más tiempo. Y entonces esto fue otro paso gigante para los pacientes hemofílicos. Y para 1968 la investigación de Poole permite la primera comercialización del factor 8. En el 77 se reconoce la desmopresina, de la cual ya vamos a hablar, como un liberador de factor 8. Para el 81, el factor 8 pasteurizado, que tiene muchas mayores ventajas en relación al factor 8 crioprecipitado. Para 1990 el altamente purificado. Para el 92 el recombinante, que este es maravilloso porque no requiere sangre humana para obtenerlo. Y bueno, básicamente lo que se ha utilizado prácticamente del 81, del pasteurizado hasta el recombinante, son los que se siguen utilizando hasta la fecha. Esto es importante, ¿por qué? Porque a pesar de que se morían las personas con hemofilia antes de 1936 que iniciaran los plasmas, desangrados,
de sangrados masivos porque no había conocimiento de la enfermedad, ni había una opción de tratamiento real para estos pacientes. Entre 1930, que empieza la separación del plasma y el suero, hasta 1960, 65, con la investigación de la doctora Poole, los pacientes se morían de VIH, de hepatitis, de otras complicaciones relacionadas con plasmas contaminados. Por eso sí es importante que haya subido la expectativa de vida de estos que les digo, alrededor de 15 hasta pasados 40 años, pero seguía siendo baja en relación a la población general, justamente por un mal manejo de componentes de la sangre. Ahora, el tratamiento sustitutivo, como lo marca la guía de práctica clínica, es este. En la hemofilia tipo A, el factor 8 se administra cada 8 horas por lo menos durante un día. Es decir, por lo menos 3 dosis le tienen que dar a su paciente. Luego de eso, se lo pueden continuar cada 12 horas. Y el mínimo que debe de tener de factor es el 50%. Y por lo menos 3 semanas, ¿vale? No pueden hacer este tratamiento y a las 2 semanas que ya tienen el 50% dar por perdido a ese paciente o darlo por tratado. En el tratamiento de la hemofilia tipo B, el factor 9 se va a dar cada 12 horas, igual, al menos por un día, es decir, al menos 2 dosis. Luego ya se lo pueden espaciar, se lo pueden dejar cada 12 o lo pueden espaciar hasta cada 18 horas, es decir, cada, digamos, día y medio va a tener un nuevo recambio. Y lo mismo, un nivel mínimo del factor del 50% por al menos 3 semanas. Y bueno, aproximadamente cada unidad del factor va a elevar el nivel de factor en sangre un 2%, ¿vale? Ahora, es incorrecto, aunque la guía de práctica clínica es justamente muy práctica en el sentido del tratamiento, tampoco sería justo o correcto darle este tratamiento a todos sin importar las condiciones del propio paciente, porque cada paciente es distinto y cada paciente es un mundo y obviamente para este punto ustedes ya vieron la clínica de cada paciente. Entonces, lo que recomienda la Federación Mundial de la Hemofilia es individualizarlo de esta manera, de acuerdo al tipo de hemorragia. Dijimos, la articular y la muscular son los más comunes. Entonces, el nivel deseado para una hemorragia articular es del 40 al 60% o de 20 a 30 unidades por kilogramo de peso. Esa es la dosis del factor que van a dar. Y la duración va a ser de 1 a 2 días para la hemofilia tipo A. Para la hemofilia tipo B no cambia el nivel deseado, sí la dosis, la duración se queda igual. Y así podríamos estar hablando de cada uno, la verdad es que no quiero aburrirlos con eso. Vean bien esta tablita, tómenle foto, tómenle un screen, lo que ustedes quieran, y vean cómo de acuerdo al tipo de hemorragia va cambiando las especificaciones, también de acuerdo al tipo de hemofilia que se tenga. Si es por hemorragia del hilo psoas, del sistema nervioso central, cuello y garganta, gastrointestinal, o si va a ser operado. Cuando lleguemos ahorita otra vez a la parte de los factores biopsicosociales, vamos a ver esta parte específicamente en el adulto mayor. Ahora, ¿hay un tratamiento farmacológico para la hemofilia? Pues sí, sí lo hay. No se vayan a ir con la idea de que si mi paciente no tiene las posibilidades